el ciclo de las charlas. Esta va a ser la tercera charla y la última respecto a cómo, dónde y cómo va a ser construido el tercer Beit HaMikdash. Y ahora nosotros estudiamos en las dos charlas anteriores toda la parte teórica. En la primera charla explicamos cómo fue el primer Beit HaMikdash que construyó el rey David, el rey Shlomo, que sobre eso va a ser parte, o sea, la base del Beit HaMikdash estaba en todos algunos elementos centrales, y después, ahora tenemos que entender, explicamos el segundo templo, que fue parte similar al primero y parte similar a las profecías del profeta Ezequiel, que ahí habla sobre el tercer templo, y fue una conjunción de ambos. Y ahora tenemos que llevar a la ejecución práctica donde concretamente va a ser el Beit HaMikdash tercero. O sea, cómo va a ser ya más o menos explicamos, ahora cómo se lleva a la práctica. En eso vamos a tener que respondernos 4 preguntas, como tenemos acá en la imagen. La primera pregunta es: ¿dónde va a estar plantado el Beit HaMikdash concretamente? Sobre el Har HaBayit, sobre el monte del templo. Seguro que va a ser sobre el monte del templo, pero la pregunta, como vamos a ver más adelante, ¿dónde va a ser exactamente? La segunda pregunta es cómo va a ser, quién lo va a construir, si va a ser construido por Dios, si va a ser construido por seres humanos, si el Mashiach va a tener la responsabilidad de hacerlo, o sea, cómo se va a ejecutar el tercer templo sobre el monte del templo. La tercera pregunta que vamos a tener que resolver es quiénes son los que van a trabajar en el templo, que van a llevar a cabo la práctica del funcionamiento del tercer Beit HaMikdash. ¿Qué personas y cómo vamos a saber que esas personas son las indicadas para poder servir en el templo de Hashem, en el Beit HaMikdash? Porque sabemos claramente que una persona que no está dentro del estatus que la Torá le permite no puede entrar, y menos hacer el trabajo del Beit HaMikdash, y a él no le corresponde. Entonces, ¿cómo vamos a saber quiénes son las personas que pueden trabajar y que van a trabajar en el Beit HaMikdash? Y por último, la cuarta pregunta: hay muchos elementos, materias primas, que van a ser necesarias en la puesta en práctica del Beit HaMikdash. Por ejemplo, el incienso. El incienso, vamos a ver que tenía 11 especies aromáticas distintas, y hoy en día no tenemos claro cuáles son esas especies. Así como esto, tenemos varios interrogantes. Entonces, a lo largo de la charla vamos a tratar de ir respondiendo y resolviendo estos 4 enigmas: dónde, cómo, quién y qué. ¿Sí? Ese es el desafío de hoy. La primera es: ¿dónde va a estar el Beit HaMikdash? ¿Cuál es el lugar del templo propiamente dicho? Respecto a esto, sabemos que el Har HaBayit, la Mishnah, estudiamos ya las semanas anteriores, que el Har HaBayit, la explanada que hizo Herodes sobre el Har HaBayit, tenía 500 amot por 500 amot, o sea, aproximadamente 250 metros por 250 metros. Las murallas actuales de Jerusalén, las que hoy están rodeando Jerusalén, lo que se llama Jomat Yerushalayim, las murallas de Jerusalén, tienen exactamente el doble, 490 metros de una punta a la otra, así que la explanada es el doble, y como estudiamos la semana pasada, que inclusive habían opiniones que van a ser 3 veces más la explanada del monte. Entonces ahora viene la pregunta: ¿dónde dentro de esa explanada del monte va a ser el Beit HaMikdash propiamente dicho? ¿Y dónde se va a establecer? Hay una consigna muy clara que nunca podemos perder de vista, que es que el altar externo donde se traían las ofrendas
ese tiene que ser en el mismo lugar preciso donde fue siempre. No puede moverse para un lado o para otro, porque el Pasuk dice, el versículo, y así lo trae Maimónides en las leyes de la construcción del Beit HaMikdash, que Ze Mizbeach Leolam le Israel. Este va a ser el altar eternamente, perpetuamente, para el pueblo de Israel. Y el Maimónides explica por qué ese lugar tiene que ser preciso, y ya estudiamos al respecto algo. En primer término, eso es Ara Moriah, el monte Moriah, que es donde Abraham llevó a cabo la Akedat, la ofrenda de su hijo Isaac, cuando Hashem se lo demandó, y también ese lugar es donde el primer hombre, Adán Arishon, trajo ofrendas a Dios, y también está escrito que en ese lugar es donde Dios tomó la tierra para la conformación del primer hombre, como cuenta en el Génesis, que el hombre fue hecho como una especie de muñeco, un golem, y después que le hizo ese golem, Dios le insufló un hálito de vida, le introdujo la Neshama y le dio fuerza de ser viviente. Entonces, ese lugar es un lugar preciso donde va a estar el Mizbeach, el altar, y de ahí es inamovible. Pero en base a esto, ¿dónde va a ser desarrollado el tercer templo? De acuerdo al lugar donde va a estar el altar y demás. Y hay al respecto diferentes opiniones, discusiones a lo largo de la historia, las distintas autoridades rabínicas, dónde va a ser específicamente el templo dentro del Arabay. Volvé primero a la foto anterior, Ari. Aquí vemos una imagen de lo que es el cótel, lo ven ahí, donde está el cótel, y detrás del cótel, del otro lado, hay dos construcciones. Por un lado, a la izquierda está Kipat Sela, la cúpula de la piedra, porque abajo de ello se habla que hay una piedra enorme, y esa es una construcción. En el medio vemos, hacia el lado derecho, vemos que hay un espacio vacío, una explanada vacía, y a la izquierda hay otra construcción que es la mezquita de Alcázar, que es lo que está actualmente en Jerusalén. Y tenemos el Kotel HaMaraví, que tenemos aquí enfrente, detrás de esos árboles que se ven, ahí está el Kotel HaMaraví. Entonces, en esto hay 4 opiniones rabínicas: dónde va a estar el Beit HaMikdash y dónde va a estar el arca de la Torá, que es el Kodesh HaKodashim, el lugar sacrosanto, que ahí es el lugar más importante. La primera opinión dice que el lugar del Sacrosantum, y donde va a estar, eso es abajo de la equipa del altar de la cúpula de la roca, como vemos en la parte superior izquierda. Abajo de ellos es donde está Eben Ashtiah, y que ese es, digamos, es el lugar donde va a estar el Kodesh HaKodashim, el lugar Sacrosantum. Y de acuerdo a testimonios antiguos de gente que visitó el lugar, dijeron, digamos, que ahí es donde va a ser y estaba el Beit HaMikdash en la antigüedad. Hay la opinión de un rabino, que era el rabino de la ciudad de Safed, el Radbaz, de hace aproximadamente 500 años atrás, donde él afirma terminantemente que el arca de la Torá va a estar en Kipat Sela, en la cúpula de la roca, que ese es el lugar sin duda. De acuerdo a esto, si va a ser así, el lugar más, digamos, más cercano al Kotel HaMaraví que está hoy en día, está fuera del Beit HaMikdash, o sea, el Kotel HaMaraví no va a ser parte del Muro de los Lamentos, no va a ser parte va a ser parte del Arabay, pero no parte de donde va a estar el Beit HaMikdash, porque esto está más hacia el norte de donde está el Kotel. Esta es una opinión. La segunda opinión dice que
que la cúpula de la roca está donde va a estar el Beit HaMikdash, propiamente dicho, y esto se llama Eben Ashtia, y ahí va a ser el lugar donde va a estar el Mizbeach, o sea, donde va a estar el altar. Entonces, por eso dice, que por eso se llama Eben Ashtia, la roca de la Ashtia, que de ahí salían canales donde, digamos, drenaba la sangre del altar, y por eso esos canales estaban ahí establecidos, y eso Shtia que chorrea, que se desliza. Entonces ahí va a estar el Mizbeach, si ahí va a estar el Mizbeach, entonces el Beit HaMikdash, a donde estaba el Sacrosantum, va a ser más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más lejano. Entonces ya tenemos una segunda opinión, que la cúpula de la roca, una opinión dice que ahí va a estar el Kodesh HaKodashim, el lugar sacrosanto, y la segunda opinión dice no, que ahí va a estar el altar, y el Sacrosantum y el Beit HaMikdash va a estar más desplazado hacia el Tzafón, hacia el norte, ¿sí? La tercera opinión es de que ni uno ni en otro. El Beit HaMikdash va a ser desplazado entre las dos construcciones, la cúpula de la roca y la mezquita de Alcázar, en el medio, en ese espacio vacío. Entonces, de acuerdo a esta opinión, ahí el Kotel Amaraví, como vemos en la tercera, en la foto superior derecha, entonces ahí va a estar mucho más cercano a el Kotel Amaraví actual, y digamos es el lugar que más se aproxima a él. Y hay una cuarta opinión que dice que va a estar al norte de Kipat Asela, de la roca, de la cúpula de la roca, a pesar que esta cuarta opinión es la menos considerada por distintos elementos, pero sí va a ser el lugar, es una opinión de que va a ser donde va a estar el Beit HaMikdash, y de acuerdo a estas cuatro opiniones, entonces tenemos el interrogante, ¿cómo se va a resolver el lugar donde se va a emplazar el Beit HaMikdash? Al respecto, está traído que en los Sanedrim, los Jajmea Sanedrim, los sabios de los Sanedrim, de la Gran Asamblea Magna, a través de testimonios también de que van a dar personas que van a venir en la resurrección, personas que vivieron en esa época, basado al testimonio de esas personas y basado a la evaluación que hagan los Sanedrim, le van a indicar a través de esto cuál va a ser el lugar preciso donde se va a establecer el tercer templo. Si ese va a ser el mecanismo, hay opiniones que va a ser los Sanedrim, otros va a ser las personas que resuciten. A raíz de esta situación, como tenemos lugares diferentes donde puede estar emplazado el Beit HaMikdash, por eso es costumbre las personas observantes de no entrar a todo lo que hoy en día está denominado Arabait. Ustedes, si estuvieron en el Kotel o vieron fotos del Kotel, al costado derecho, uno parado frente al Kotel, va a ver que hay como una escalinata, y que se podía entrar al monte esta que está aquí, ¿sí? Ven que al lado hay una subida, exacto, y ahí se entraba al otro lado. Entonces las personas observantes no cruzan esa pared, no cruzan la pared del Kotel hacia el otro lado, ni donde está la mezquita de Alcázar, ni donde está la cúpula de la roca, porque todo ese espacio puede ser el lugar donde estaba emplazado el Beit HaMikdash y donde estaba el altar, y como hoy estamos en estado de impureza, no podemos entrar a ese lugar. Entonces, por eso las personas, hoy en día creo que está cerrado por un conflicto en la época de Sharon, no sé exactamente, creo que no se puede entrar, no estoy seguro, pero había momentos que entraban de visitas a esos lugares, y la costumbre es no entrar porque no hay seguridad si eso, cualquiera de estos espacios, como planteamos en las cuatro opciones, era la posibilidad que ahí esté el Beit HaMikdash.
Otro de los temas centrales del Beit HaMikdash es el arca de la Torá, ¿sí? El arca de la Torá, que en el arca de la Torá está, las primeras tablas de la ley y las segundas tablas de la ley, y también junto con el arca de la Torá, están en ellas, como vemos a su costado, está el frasco de la maná, que cuando Hashem trajo la maná a través de Moshe en el desierto, le dijo a Moshe que guarde en un frasco una ración de maná, y era un testimonio para el pueblo de Israel, como cuenta en el Tanaj, que en una época el profeta Irmiau le demandaba al pueblo judío que se dedica al estudio de la Torá, y ellos decían, no, tenemos que trabajar, tenemos que ganar plata para vivir, y si no, ¿cómo vamos a mantenernos? Entonces él le sacó este frasco de la maná y le mostró a Israel que el sustento del pueblo de Israel y de la humanidad depende de Dios, y el trabajo, a pesar que Dios nos dijo 6 días trabajarás, pero es una herramienta para traer el sustento, pero el sustento lo provee Dios y no tiene que ser a expensas de nuestros horarios de rezo o de nuestros horarios de estudio de Torah. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el sustento lo manda Hashem, y por eso él le sacó ese frasco. El segundo frasco que había ahí era del aceite de unción, que la Torá también dice que hay que guardar. Entonces hay ahí una vasija con aceite de unción que se ungió a los sacerdotes por primera vez, a Aarón y a sus hijos, como así también se ungieron todos los elementos que se iban a usar en el Beit HaMikdash, la menorá, la mesa de panes dobles, el altar. Todo eso fue ungido con este aceite, como cuenta la Torá. Y Hashem le ordenó a Moshe que guardara en ese lugar, eventualmente un frasco de ese aceite, una vasija de ese aceite de unción. Otro de los elementos importantes, conocemos toda la historia de Korah, que le disputó a Moshe y se armó toda la revuelta en el pueblo judío, porque él quería ser el sacerdote de Israel. Entonces trajeron 250 hombres, el Ketoret, en las palas que traían la ofrenda del Ketoret, que es uno de los servicios más valiosos y caros e importantes del Beit HaMikdash. Y bueno, conocemos la historia, que salió un fuego de Dios y los quemó. Y entonces, después de estas dudas, ¿quién era el sacerdote supremo? Hashem le dijo a Moshe que cada cada presidente de cada tribu trajera un báculo, un maté, un palo de eso, y lo pusieron dentro del Ohel Moed, y a la mañana dijo Hashem, será el palo, el báculo que florezca, ese va a ser el elegido, y cada uno en cada báculo tenía el nombre de la tribu que era, y floreció, dice la Torá, el maté de Aarón, el báculo de Aarón, y produjo almendras, y se hizo, y entonces ahí supieron todos que el elegido era Aarón. Este báculo también está guardado junto con el arca de la Torá. Ahora, ¿dónde está el arca de la Torá? ¿Dónde se encuentra el arca de la Torá? Como estudiamos semanas anteriores, no en todos los Beit HaMikdash y en todos los Mishkan el arca de la Torá estuvo presente. Por ejemplo, cuando los judíos estaban en la conquista de Israel en Gilad, en Nob y en Gibón, que eran épocas de guerra, y el arca de la Torá salía a la guerra con ellos, no estaba ni en el Mishkan en Gilad, ni tampoco en el Mishkan de Nob y Gibón, no estuvo presente el arca de la Torá en ese lugar. Y tampoco estuvo presente en el segundo templo. El segundo templo que había en lugar del arca estaba Eben Ashtia, esta gran roca que decimos que hablamos anteriormente, y eso era lo que reemplazaba, y por eso no había presencia de la manifestación divina en el segundo templo, como estudiamos la semana anterior,
¿Por qué? Porque el arca de la Torá había desaparecido. ¿Dónde desapareció? ¿Dónde se encuentra el arca de la Torá? En Shiloh. Entonces, respecto a esto, está traído, Maimónides también lo trae en las leyes de la construcción del templo, que el rey Shlomo, cuando construye el primer templo, que fue una obra magnífica, él construyó túneles complejos bajo tierra, porque sabía que en algún momento el templo se podía destruir, los pecados de Israel iban a llevar a la destrucción del templo, y entonces hizo todo un sistema de escondites para que se pueda guardar ahí las lujot, las tablas de la ley, dentro del arca de la Torá. Se cuenta que el primer templo duró 410 años, como estudiamos. 50 años antes, cuando ya la vida judía en Israel no era tan excelsa y tan sagrada, y ya había muchos que practicaban idolatrías y otros practicaban, ya no era tan puro como la época del rey David y el rey Shlomo. Entonces, el rey Ishayahu, sí, Oshiau, digamos, reunió a los rabinos para plantear el riesgo que desapareciera el arca de la Torá. Entonces, ellos hicieron un pacto, los rabinos presentes, a comprometerse a fortalecer el cumplimiento de Torá y Mitzvot. ¿Para qué? Para que el arca de Torá no tenga que guardárselo. Pero el hombre sabio que ve el futuro, que prevé las posibilidades del futuro, ordenó que se guardara el arca de la Torá, y junto al arca de la Torá, estos elementos que mencionamos antes, el frasco de la maná y demás, que se los escondieran junto a eso. En otra ocasión, en la Mishnah también trae que había, como estudiamos, a la izquierda de que el que entraba al Beit HaMikdash estaba el depósito de los etzim, de los leños, donde ahí los Kohanim revisaban que los leños no tengan bichos, no tengan gusanos, no estén perforados, porque no se podía traer esos leños, llevarlos al altar. Entonces ahí ellos preparaban eventualmente los leños. Entonces hay un testimonio que debajo de ello, y como lo estudiamos, había una vez un Cohen percibió que había una baldosa secreta que como que se desmontaba, y ahí él sospechó que en esa baldosa estaba escondido abajo de ese depósito de los leños el arca de la Torá, y cuando quiso comentárselo a un amigo y contarle el descubrimiento que él había hecho, devolvió su alma a Dios. Hashem no le dejó que él revelara ese secreto y murió en ese momento. Entonces, por eso, el arca de la Torá va a ser uno de los elementos que van a tener que recuperarse cuando se haga el Beit HaMikdash, para volver a tenernos con nosotros, y el Mashiach lo va a recuperar al respecto. La próxima pregunta, ya tenemos el lugar donde se va a emplazar el altar y donde se va a emplazar el Beit HaMikdash. Como dijimos, hay diferentes opiniones y se va a resolver a través de los testimonios de las personas que vuelvan a la vida y en la evaluación que van a hacer los Sanedrín para determinar dónde precisamente se va a construir el tercer templo. Después tenemos la recuperación del arca de la Torá, que es fundamental para el tercer templo, que recuperemos las lujot y demás, y dónde están guardadas. Entonces planteamos al respecto, y ello se va a recuperar con la llegada del Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿quién va a construir el Beit HaMikdash? ¿Sí? Ya sabemos el lugar y demás, pero ¿quién lo va a construir el Beit HaMikdash? ¿Lo van a construir humanos o lo van a construir, se va a ser construido celestialmente por Dios? Y en esto tenemos dos opiniones. Por un lado, la opinión de Maimónides, que dice claramente que el Mashiach va a construir el Beit HaMikdash, es una de las condiciones
que tiene el Mashiach para asegurarnos que él es el Mashiach, primero da algunos datos, cómo vamos a saber quién es el candidato a ser Mashiach. Y tiene que cumplir varios requisitos. Y después va a llevar a cabo, va a reunir a los dispersos de Israel, va a construir el Beit HaMikdash en su lugar, y entonces cuando pase todo esto, este es el Mashiach seguro, cuando pase esto. Entonces, según Maimónides, lo va a construir el Mashiach, y así también coincide el Talmud jerusalmita de Jerusalén, que el Mashiach lo va a construir al Beit HaMikdash, va a ser construido humanamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que la orden de Hashem es Beazuli Mikdash Peshahanti Betojo. Me harán un santuario y yo habitaré dentro de ellos. ¿Qué significa esto? Que la mitzvah de construir un templo para Dios es una mitzvah que Hashem le dio al pueblo de Israel. Por eso, el tercer templo también lo tienen que construir seres humanos, y el principal protagonista de la construcción del tercer templo, Maimónides dictamina que va a ser el Mashiach. Hay otra opinión, la opinión de Rashi y de Tosafot y demás, que ellos traen en sus interpretaciones a la Torá y al Tanaj, que ya tenemos el Bet HaMikdash celestialmente, Meshuchlal está listo y terminado en la máxima perfección y divinidad, y Hashem lo va a bajar al mundo con un fuego celestial, o sea, va a bajar del cielo el Beit HaMikdash construido. Entonces vemos que tenemos dos opiniones antagónicas. Una dice que va a bajar del cielo, la otra dice que va a bajar, que lo van a construir los seres humanos. ¿Por qué Rashi fundamenta que va a ser celestial? Porque dice lo siguiente: los dos primeros templos fueron hechos por seres humanos y se destruyeron porque no son obras eternas. En cambio, el tercer Beit HaMikdash, que va a ser construido por Dios, por eso va a ser eterno, nunca jamás se volverá a destruir, como está traído en las profecías de Ezequiel y otros lugares. Entonces, por eso es menester que lo construya Dios, para que sea un binyan olam, una construcción eterna. Respecto a esto, el Rebbe hace una conciliación entre ambas opiniones. Y dice, en primer término, dice así: la primera opción va a depender del estado del pueblo judío, ¿sí? La situación espiritual del pueblo judío en el momento de la llegada del Mashiach. Como dice el Talmud, Zahú o lo Zahú, si somos merecedores o no somos merecedores. Si la situación del pueblo judío va a ser una situación espiritual especial, suprema, entonces va a ser construido por Dios y va a ser una construcción eterna. Y si no estamos en un nivel tan alto de ser merecedores y Hashem va a mandar el Mashiach porque necesita, entonces va a ser construido por las personas, pero va a estar en una categoría espiritual de un nivel inferior a si lo hubiera construido Dios. Esto es lo que dice al respecto. Y el Rebbe concilia ambos conceptos basado en lo que dice el Zohar y otras cosas, que la parte física del Beit HaMikdash, o sea, las piedras, el oro y los elementos físicos, va a ser construido por el hombre, por el Mashiach y el pueblo de Israel, especialmente todo lo referido en las profecías de Ezequiel respecto a la construcción del Beit HaMikdash. Todos los objetos materiales, físicos, los va a construir el hombre. Y van a haber otros elementos que no están especificados en las profecías de Ezequiel, que también van a estar, y también todo el concepto espiritual del Beit HaMikdash, que eso lo va a construir Dios, o sea, va a haber una parte de arriba y una parte de abajo. Y ya tenemos una referencia al respecto, que había una coparticipación. Por ejemplo, el altar donde se traían las ofrendas, el primer altar que hizo Moshe en el desierto, en el Mishkan,
Los Yehudim pusieron leños, y así cada mañana se ponían leños para encender el fuego, pero también dice la Torá que cayó fuego celestial, fuego de arriba, que consumió a lo que había sobre el altar, y esto trajo alegría al pueblo judío, como que Dios aceptó y recibió con beneplácito la construcción del Mishkan, y por eso bajó un fuego al respecto, y cuenta que cuando ellos viajaban, tenían que desmontar el Mishkan y trasladaban también el altar. El fuego ese quedaba abajo, o sea, sobre el altar, como, digamos, acurrucado como un leoncito, así el fuego, y tapaban a eso con una cobertura y no se quemaba hasta que llegaban a nuevo destino y volvían a instalar el Mishkan y ponían leños y encendían fuego, o sea que era una participación dual entre Dios, el fuego celestial, y el fuego humano. También entonces la resolución a quién va a construir el Beit HaMikdash, entonces va a ser en una manera, tenemos tres conceptos. Por un lado, lo tenemos que Dios va a venir de arriba, como dijo Rashi antes. Por otro lado está escrito que cada mitzvah, cada palabra de Torah que un judío a lo largo de la historia estudia, está poniendo un ladrillito en el Beit HaMikdash. Entonces, ¿quién construye el Beit HaMikdash? Cada uno de nosotros. En este momento que estamos estudiando palabras de Torah, todos los que estamos participando somos parte de un ladrillito, un ladrillo más grande, porque somos muchos en la construcción del Beit HaMikdash. Y finalmente Maimónides dice, no, que lo va a construir el Mashiach. Precisamente la responsabilidad va a ser del Mashiach. Las tres son viables y no son contradictorias. El Mashiach va a construir la parte física, especialmente las profecías del profeta Ezequiel, donde habla de cosas físicas. Nosotros, a través de nuestra actuación de mitzvot, construimos el Beit HaMikdash espiritualmente, que ese Hashem lo fortalece y lo tiene listo para que cuando sea el momento lo va a bajar con un fuego celestial, y ese fuego celestial del Beit HaMikdash va a afianzar la obra que va a realizar el Mashiach en la construcción, para que sea una construcción eterna, que nunca más se destruya y que nunca más volvamos al exilio. Ese respecto a cómo va a ser el proceso de la construcción del Beit HaMikdash. O sea, que los tres participantes somos protagonistas necesarios para que el Beit HaMikdash se construya y esté ejecutado. Ahora pasamos a la tercera pregunta que hicimos al inicio. ¿Quiénes van a ser los trabajadores del Beit HaMikdash? Entonces uno podría resolver esto y decir, esto es fácil, porque sabemos que los que pueden trabajar en el Beit HaMikdash son los descendientes de Aarón HaKohen, todos los que son Kohanim, pueden trabajar en el Beit HaMikdash. Entonces agarramos la guía telefónica y empezamos a buscar a todos los Cohen, ¿sí? Todos los que son Cohen o similares, que ahora voy a explicar qué significa similares, y ellos todos los convocamos al Beit HaMikdash. ¿Qué tanta problemática? ¿Quién va a ser el que trabaje? Agarramos la guía y sacamos de ahí, de todas las guías telefónicas del mundo, a todos los que están mencionados como Kohanim, y vamos a trabajar al respecto. También en esto hay, como vemos acá en el gráfico, distintas familias que no son Cohen directamente, pero tienen, que aducen a que son Kohanim. Por ejemplo, como tenemos acá, Caen, Kogan, Kalman, ¿sí? O sea, son diferentes que son Cohen Tzedek. Significa estos que son Kohen, o por ejemplo, Katz, ¿sí? Katz es una abreviatura de Cohen Tzedek, ¿sí? Que aduce que es un Cohen verdadero, ¿sí? El nombre Katz, Katzman y otros derivados del mismo concepto también son Kohanim.
Después tenemos otro apellido muy famoso, Azulay, entre los sefaradim, que es un acróstico de que esta persona no tiene permitido casarse con una mujer que no le corresponde a él. Ya sonaba Jaralá Loikaju, las letras iniciales de este versículo, una mujer pública que no se casen con ella, forma el nombre Azulay. Entonces los descendientes de Azulay son Kohanim aparentemente, pero tenemos diferentes inconvenientes. Por ejemplo, el Jidá Akadosh, que era un gran cabalista, él se llamaba Azulay, el apellido de él era Azulay, y él dio testimonio sobre sí mismo que él no era Cohen. Entonces no hay certeza a que este acróstico que dijimos sean exactamente los Kohanim. Los Kohanim, en general, son varias condiciones actuales. Por ejemplo, cuando hay que bendecir al pueblo de Israel, y en esto hay dos costumbres, está la costumbre sefaradí de hacer Birkat Kohanim, la mitzvah de bendecir al pueblo judío que está en la Torá. Ellos la hacen todos los días. Así está el Bet Yosef, que Birkat Kohanim hay que hacer todos los días. Entonces, cada mañana en el mundo entero, en las Keilot Sefaradiot, los Kohanim bendicen al pueblo judío. Los Ashkenazim, la costumbre de ellos es solamente en las festividades, o sea, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, son las únicas ocasiones que hay Birkat Kohanim y es todo un suceso y se bendice al pueblo judío. En Israel, en la práctica, yo me acuerdo cuando yo estaba en la yeshiva, se hace como inclusive los Ashkenazim, como en Israel, el Mará de Atrá, el rabino principal era el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, y él dictamina que Birkat Kohanim hay que hacer todos los días. Entonces en Israel, en muchas sinagogas Ashkenazim, hacen Birkat Kohanim todos los días, ¿sí? Y el Alter Rebbe, él dijo que si yo tendría la fuerza de cambiar esto, para traer bendición diaria al pueblo judío, haría que en todos los templos en todo el mundo se haga Birkat Kohanim todos los días. Pero en la práctica, esa es la situación. Otra de las cosas que tiene que tener un Cohen, él sube primero a la Torá. Cuando sacamos la Torá, siempre si hay un Cohen presente en el templo, se traía al Cohen, sube primero. También él tiene prohibido entrar a un cementerio, impurificarse, entrar en contacto con muerto. No pueden entrar los Kohanim al cementerio. Y también en la actualidad el Cohen tiene prohibido casarse con una mujer divorciada, ¿sí? Una mujer divorciada, él no se puede casar. Tampoco se puede casar con una mujer conversa, ¿sí? O una mujer judía, pero que tuvo relaciones prohibidas, ¿sí? O que era una mujer de la calle, una prostituta, y después hizo poner teshuvá. El Cohen no se puede casar con ella en la actualidad. El Cohen, el sacerdote supremo, como excepción, él tenía también prohibido casarse con una viuda y tenía que casarse exclusivamente con una mujer virgen, ¿sí? Así trae la Torá, pero eso era solamente para el sacerdote supremo, que era una sola persona, que hoy no existe. Hoy no hay alguien que sea, sí hay Kohanim, pero no hay sacerdote supremo. Entonces, por eso los Kohanim que cumplen estos requisitos que estamos planteando, ellos se consideran en la actualidad Beheskat Kohen. Tienen, digamos, como un antecedente, como una posibilidad de que son Kohanim, ¿sí? Y no lo tengo que descalificar. Pero para servir en el Beit HaMikdash era necesaria otra condición. Tenía que tener hijus. Hijus es su cadena ascendente desde que él provenía de la familia de Aarón o que provenía de un Cohen que había servido en el Beit HaMikdash, como por ejemplo Elías Cohen, que fue uno de los Kohanim que estaba en el Beit HaMikdash. Hay familias actuales que ellos tienen su linaje y tienen testimonios de que ellos provenían de Elías Cohen, ¿sí? Entonces esa gente tiene un hijus, tiene un linaje con antecedente
de que son Kohanim. Pero la mayoría de los Kohanim no tienen ese linaje y no tienen esa seguridad. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo está que hubieron distintas situaciones. Primero, hubieron en algunos momentos, por distintas circunstancias, que ciertas familias querían el sacerdocio y lo tomaron al sacerdocio por la fuerza. Y pasaron a tener un apellido Cohen o algo parecido, pero en realidad, en esencia, no eran Kohanim, ¿sí? Y un poco jocosamente se cuenta que hay una historia que una vez vino un hombre que era muy ignorante al rabino, y que él le insistía al rabino que él quería subir Cohen, y que él estaba dispuesto a pagar todo lo que sea necesario para subir Cohen. Y el rabino y la comunidad no lo dejaba, porque un Cohen no se compra, el Cohen viene del linaje. Entonces, hasta que, digamos, cansados de la insistencia del hombre, un día el rabino lo agarra y le dice, ¿por qué querés subir vos a la Torá como Cohen? Le dice el hombre, dice, porque yo tengo testimonio que mi abuelo era Cohen y él subía como Cohen. Y mi papá era Cohen y subía como Cohen. Entonces yo también quiero subir como Cohen. En realidad él era Cohen. Si el papá era Cohen y el padre, el abuelo era Cohen, él también era Cohen. Pero él insistía que creía que esto se compraba. Pero hubieron familias en la historia que tomaron la posesión de Kohanim por la fuerza. Entonces hoy no tenemos seguridad quién es Cohen, aunque se llame Cohen, porque tal vez ese nombre se lo impusieron. Segunda situación que puede darse, un Cohen que se casa, por ejemplo, con una mujer que él no debe casarse, con una divorciada, judía, todo bien, pero es divorciada. Los hijos de este Cohen, en la ley judía se llaman halal. Halal son deshonrados y no son Kohanim, no pueden servir en el Beit HaMikdash, y las hijas de esta persona, producto de un matrimonio prohibido para él, tienen prohibido casarse con Kohanim, son halalot y no pueden casarse con Kohanim. Entonces, puede darse un caso, que hoy en día pasa eso, hay, que algún padre se haya casado con una mujer que no debía, no le importó mucho lo que dice la ley judía, y el hijo se llama Cohen o Katz, pero en realidad él no es Cohen. ¿Me entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, a mí hace poco me pasó un caso parecido, que un Cohen se casó con una chica que estaba involucrada y a él no le importó, y los hijos de ese matrimonio no van a ser Kohanim, a pesar que llevan el apellido Cohen, digamos, eventualmente, ¿sí? Y puede existirlo, aleno, una tercera opción, que un Cohen se case con una goya, y el hijo de ese matrimonio va a ser goy, y lleva apellido Cohen. Yo lamentablemente conozco acá en Tucumán levis que van a la iglesia y son goim, porque sus abuelos, que yo sé, se perdieron y ya ellos no se cohen, pero llevan el apellido de Levi. Es decir, que la guía telefónica no es una buena referencia para colectar a los Kohanim. No podemos sacar de ahí quién es Cohen o no. Tenemos que tener hijus, tiene que tener un linaje testimonial. ¿Y quién va a hacer eso? Entonces trae que el Melech HaMashiach, con inspiración divina, va a dar el linaje a cada Yehudí. A los Kohanim le va a decir que son Kohanim, a los Leviim les va a decir que si ellos son Leviim, y a los que no, los va a sacar de esas tribus y los va a mandar a que sean Israel como sean. Después a cada judío le va a decir a qué tribu pertenecía, a qué tribu él pertenecía, y así se van a poner el linaje de cada uno de ellos. Ya habíamos explicado que los conversos que van a ver que ellos también van a tener en la época mesiánica parte en la tierra de Israel, ellos van a sumarse a las tribus que ellos estaban involucrados, la tribu que lo ayudó, el rabino, esto, quien fuese, como él llegó a ser judío, a convertirse. Entonces él se va a sumar a esa tribu, y esto es lo que va, el Mashiach, con inspiración divina, va a ser Meyajes, va a
diríamos, no sé si existe como palabra, del linaje de cada uno, le va a decir a quién pertenece, y ahí vamos a recuperar a los Kohanim que sean Meyuhasim, que sean, estén en condiciones de poder servir en el Beit HaMikdash sin ninguna duda al respecto. Rab, una pregunta. Sí. Elías Cohen, que tuvo 2 hijos que se fueron por mal camino, y Sí. después lo castigó a Shem, que murieron los 2 hijos, y también castigó a Elí por no haber sido duro con ellos. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Sí, pero esos hijos pueden haber dejado hijos. La Torá no dice si no tuvieron nietos. Entonces hay descendientes que vienen de... Murieron por generaciones a los 18 años, por varias generaciones murieron a los 18 años por este pecado que ellos cometieron. ¿Sí? Sí. Sí, pero hay linaje, hay familias que tienen linaje que provienen de descendientes de Elías Cohen y pueden haber sobrevivido al respecto al presente. ¿Sí? Ahora, otros elementos que van a ser necesarios para poner en marcha el Beit HaMikdash. Ya tenemos el lugar donde va a ser construido el Beit HaMikdash. Ya recuperamos el arca de la Torá con las tablas de la ley y todos los demás elementos que se escondieron. Ya tenemos a los servidores del Beit HaMikdash, que son los Kohanim, que van a ser elegidos, clasificados y demás. Pero todavía nos faltan algunos elementos importantes. En primer término, la paráduma, la vaca colorada, que la Torá trae, que para qué servía la vaca colorada, era para purificar. La vaca roja era para purificar a las personas impuras, ¿sí? A las personas, especialmente las personas que tuvieron contacto con un difunto, que es la antítesis de la espiritualidad, y por eso ellas, para poder entrar al Beit HaMikdash nuevamente, tenían que purificarse el tercero y el séptimo día. ¿Cómo era el proceso? Como tenemos acá en el cuadro, había 4 elementos. La vaca colorada o la vaca roja se la quemaba, se hacía una ofrenda y con la ceniza de ella se mezclaba con aguas Maim Haim, como vemos, aguas de una vertiente, se agarraba cedro, una planta de cedro y musgo, y con eso se salpicaba sobre la persona impura. Esto está en la Torá, no es costumbre, eso es una ley de la Torá, que para secar a la persona que estuvo en estado de impureza y permitirle volver a entrar al lugar santo, al lugar del Beit HaMikdash, y tanto en el Mishkan, en el desierto también pasaba eso, era necesario este proceso. Esta vaca colorada es, se cuenta que hubieron, a lo largo de la historia del pueblo judío, hubieron 9 vacas coloradas, y la 10ª la va a hacer el Mashiach. La primera vaca colorada la hizo Elazar en la época de Moshe, y esa vaca vivió, la ceniza de la misma estuvo durante 900 años. La segunda vaca la hizo Ezra en el segundo templo. Cuando se construyó en el segundo templo, ahí hicieron la segunda vaca, y en esa época, no sé si porque hubo mucha necesidad de uso o cuál, hicieron otras 7 vacas más. O sea, a lo largo de ese periodo, en total hubieron 9 vacas, y el Mashiach va a ser la 10ª vaca, ¿sí? La paráduma, 10ª. Bueno, la paráduma, para ser kasher, no puede tener pelos de otro color. Si tiene 2 pelos de otro color, es inhabilitada, negros o blancos. ¿Sí? Conocen las vacas coloradas, esas marrones intensos que se ven a veces en los campos, a eso se refiere. O por ejemplo, como trae que en Texas y acá en la Argentina, el que conoce el interior sabe que hay muchísimas, en Texas crecen muchísimas, pero hay que ver si reúnen las condiciones de ser la vaca colorada. A lo largo de la historia, por ejemplo, en Israel,
yo recuerdo cuando era niño, habían dicho que había aparecido una vaca colorada que reunía las condiciones, y pasado un tiempo descubrieron que creció en ella 2 pelos que no eran del color y la inhabilitaron. Entonces no es común, no es sencillo la selección de una vaca colorada. ¿Y cuál es el problema? Si no hay una vaca colorada, los Kohanim no pueden empezar a trabajar en el templo, porque no pueden entrar al templo porque están impuros. A pesar que el Cohen no entraba al cementerio, pero él, en primer término, entra a hospitales. Y en hospitales hay una morgue, que la persona puede no saber que hay un muerto en ese momento. Otra situación que el Cohen puede estar impuro, él saluda a una persona que estuvo en contacto con un muerto, o que estuvo en el cementerio, a la gente de la Hebrá Kadishá, y él se impurifica a través del contacto físico con ellos. Entonces, todos los Kohanim que ya elegimos que son aptos para servir, tenían que purificarse previo a empezar el Beit HaMikdash. Por eso era menester tener el proceso de purificación a través de la vaca roja que había que elegir en ese momento. Después que ya encontramos a la vaca roja y que cumple los requisitos necesarios, hay 2 problemas, y problemas complejos. El primer problema, que el que se ocupaba de hacer la vaca colorada, la vaca roja, tenía que ser una persona pura. Y cuando él se ocupaba de todo el proceso, este es uno de los misterios de la vaca roja que dijo el rey Shlomo, cuando más investigué sobre ella, más me alejé de entenderla. Porque una de las cosas era que para ocuparse de hacer la ofrenda de la vaca y adjuntar la ceniza y todo, tenía que ser un Cohen puro, que no estaba de impureza. Y cuando él terminaba el proceso, se impurificaba. O sea, el mismo trabajo lo impurifica. ¿Y para qué era la vaca colorada? Para purificar a los impuros. O sea, entonces, ¿cómo funciona? El que se ocupa de ella tiene que ser puro y se impurifica. ¿Y para qué? Para sanar a los que estaban impurificados y restituirles su pureza. Y así muchos complejos, términos complicados que el rey Shlomo dijo, no entiendo cuál es la profundidad de esto. Moshe sí sabía el motivo de la vaca roja, cuál era el sentido. En la Cábala, en el Hasidismo, algo se explica al respecto, pero estamos en la disyuntiva, ¿cómo íbamos a encontrar en la época del Mashiach personas que estén en estado de impureza? Y por eso, que nunca hubieran tenido contacto. También hay otro problema, que hay lugares donde, y en Israel es muy común eso, donde en la antigüedad había un cementerio o habían enterradas personas, y la impureza va hasta el abismo, hasta abajo. Si hay un muerto y un Cohen pasa por arriba de ese lugar, lo impurifica. Entonces trae la Mishnah, trae al respecto, cómo va a pasar al respecto. Entonces, dice así la Mishnah, hay en Jerusalén pasajes que están construidos sobre una gran piedra, una gran roca, digamos así, inmensa como Manhattan, que todo Manhattan está construido sobre una roca, ¿sí? Imagínense cuán grande puede ser. Bueno, también en Jerusalén hay pasadizos y puentes que están sobre ellos, que están parados sobre una gran roca inmensa, que abajo está vacía, para que si hay eventualmente algún muerto enterrado abajo de ese lugar, no haya duda de su purificación. Iban a traer mujeres embarazadas judías, o sea que van a dar a luz en ese lugar a sus hijos, y lo van a criar en ese lugar donde no es impuro, porque ese lugar primero es Israel. Israel es un lugar puro, y segundo, no está en contacto directo con la tierra, entonces no hay riesgo de la impureza, y lo van a hacer crecer a esos niños en esos lugares, y traen a través de ello, digamos, la posibilidad de que ellos sean puros, y ellos sean los que se ocupen de hacer la paradumá, para el tercer Beit HaMikdash, de sacarlos de la impureza.
y al respecto. Por ejemplo, para que entendamos uno de los complejos situaciones que había, que para purificar a las personas en la antigüedad de la impureza de estar en contacto con un difunto, en la época del Beit HaMikdash se traía del Monte de los Olivos, en Aras de Tim, de ahí se hacía la vaca y de ahí se traía y pasaban por puentes y pasadizos al Harabait, al monte del templo, para llegar ahí. Hoy en día, quien conoce Israel, conoce Jerusalén, el Monte de los Olivos es uno de los cementerios más antiquísimos que hay en Jerusalén y más valiosos. Hay enterrado personalidades de la historia judía increíbles, como el Or HaHaim HaKadosh, que vivió hace 400 años más o menos, que era un santo, un rabino de Marruecos, y así como él hay muchas otras personalidades. Entonces, obviamente que hoy, de Aras de Tim, del Monte de los Olivos, no se puede hacer ahí la Paradumá, porque ya está relacionado con un cementerio. Entonces, digamos, en ese momento tenemos que resolver, y el Mashiach y los Sanedrín van a resolver esta situación, que se pueda traer personas en estado de pureza, que preparen la vaca roja para que los Kohanim puedan purificarse y empezar a servir en el futuro templo del Beit HaMikdash. ¿Correcto? Entonces, estos elementos son, y así como también, por ejemplo, otra de las necesidades, dijimos, la materia prima. La materia prima hay varias cosas que necesitamos resolver. Por ejemplo, el hacer el incienso. El incienso está mencionado, y lo decimos todos los días, que en la Torá dice 4 especies, y nuestros jajamim agregaron, lo decimos a la mañana y a la tarde, en el Ketoret, Pituma Ketoret, dice que tenía 11 especies que se molían, y era un preparado que con eso se traía en el altar de oro, y que era muy aromático. Por ejemplo, acá voy a hacer mención de algunas. En el Sidur está el bálsamo, uña olorosa, galdano, ¿sí? y mirra, casia, nardo, azafrán, diferentes 11 especies, y había algunas que tenían una proporción, manera, una porción determinada y necesaria para que puedan hacerse el incienso del templo. Y hoy en día no sabemos con exactitud cuáles son cada una de estas especies, porque hay diferentes nombres que cambiaron, o cuáles son. Entonces vamos a tener que resolver esta condición de lo que era los amamanim, las especies aromáticas que eran permitidas para poder conformar el ketoret que se hacía en el incienso. Otro, por ejemplo, de los temas complejos que tenemos en el Beit HaMikdash era el ropaje, una de las ropas más importantes, si no la más importante, que debía llevar el sacerdote supremo, que era Abnea Hoshen, ¿sí? El pectoral que llevaba en su pecho, y esto estaba compuesto de 12 piedras preciosas de diferentes colores, y cada una tenía tallado en ella una de las tribus de Israel. Sabemos que cuando los judíos marchaban en el desierto, marchaban de grupos de 3 tribus también. Y estas 3 tribus, cada una tenía una bandera, que en la bandera de ella tenían el color de la piedra que ellos tenían asignado en el pectoral. ¿Correcto? Y como vamos a leer en la Torá, para que entendamos cuál era cada una de ellas, tenemos acá cuando Hashem le ordena a Moshe en Perashat Tetzaveh hacer el pectoral, y ahí dice los nombres de las piedras que había en aquel entonces. Entonces la primera, que era para la tribu de Reubén, era
En la primera hilera había 3 gemas, como vemos acá, que estaba la tribu de Reubén, de Simón y de Leví, en la cual teníamos, digamos, incluía una corlanina, una esmeralda y un topacio, ¿sí? Esas eran las 3 piedras que había en la primera. En la segunda había un granate rojo, o un rubí podría ser, un zafiro y un diamante. Y así sucesivamente. En la tercera había un circonio, una gata y una amantista. En la cuarta una acuamarina, el onix y el jaspe. Son las diferentes piedras que tenían que ver con la construcción del Beit HaMikdash, del pectoral este, que era muy importante. Pero como hoy no sabemos exactitud el nombre de las piedras, porque muchas piedras cambiaron de nombre y el color puntual que tenía que tener la misma. Entonces, este es otro de los temas que va a tener que resolver el Mashiach en la construcción del Hoshem Mishpat, que el Hoshem Mishpat, este pectoral, decía a Israel, cuando una persona tanto privada necesitaba hacer una consulta de algo, emprender un negocio, una situación de salud, cualquier situación parecida, o una cuestión comunitaria, ¿sí? Salir a la guerra o tomar tal decisión, ellos consultaban con el pectoral, y el pectoral les respondía a través de estar en el pecho de Israel, del pecho del Cohen, cuál era la respuesta que debían llevar a cabo, tanto la persona privada como la persona. Por eso es fundamental que esto se resuelva, el concepto del el pectoral, que no tenemos claridad exacto si las piedras que están mencionadas en la Torá con los nombres que acabo de leer son las piedras que actualmente llevan ese mismo nombre. Entonces, como hubieron cambios, tenemos que resolver esto. Y por último, otro de los elementos complejos era el tejelet. El tejelet, para la elaboración del tejelet, de las ropas de los Kohanim, ¿sí? Tenían que tener varios hilos, compuestos de varios hilos de diferentes colores, inclusive un hilo de oro. Y uno de los hilos tenía que ser de tejelet. Tejelet, dice la Gemara y dice Rashi, que era un azul como el mar, similar al azul verdoso del cielo, ¿sí? Entonces hay una definición media, tampoco indefinida, o sea, intenso, un azul intenso, como es en el mar en la hora del atardecer, y como eso se refleja en el cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? Hay 2 opiniones al respecto de dónde proviene el tejelet. Una opinión es que era de un pez llamado gilazón, y la sangre de este pez era sangre azul, por eso decimos el príncipe azul que tiene sangre azul, o sea, era un linaje especial, y con esa sangre se tenía la lana para hacer hilos color tejelet. También tenemos una mitzvah en los tzitzit, cuando esto se puede, que uno de los 8 hilos que lleva, los 4 en cada punta y 8 al doblarlos, uno de los hilos tenía que ser color tejelet. Es una mitzvah que sea color tejelet. Entonces, primero tenemos que definir qué es tejelet. Una opinión dice que era un pescado, que era el gilazón. Otra opinión dice que era proveniente de una coso marino, una caracol, una planta marina, que de ahí salía este líquido color gilazón, pero que hoy en día no sabemos. Se cuenta que era frecuente en el mar frente a la ciudad de Haifa, pero ya antes era muy posible pescar estos peces que sacaban de ellos la sangre para teñir la lana en el color tejelet, ese azul intenso, pero se dice que ya hace más de 1300 años que no se encuentra más ese pez en esas costas, que ya no, entonces no se sabe con exactitud cuál es este color, y hay diferentes opiniones
al respecto, cómo se puede conseguir y para poder llevarlo a cabo y demás, se trae que hay un Admur de Rosin que dijo hace más o menos años atrás, 100 años atrás, que él aseguró que este color, después de varias investigaciones, pero la mayoría de los rabinos no aceptaron eso, y por eso hoy en Israel se puede ver gente, no sé si alguna vez vieron o entraron al negocio de Judaica, y que hay gente que tiene el talit o el talit katán con un hilo azul, porque ellos sostienen que ese hilo está hecho de acuerdo a la opinión de que eso es tejel, pero la gran mayoría de los rabinos y las comunidades judías del mundo no lo aceptan como tal, y ese es otro de los temas que va a tener que resolver el Mashiach antes de poner en marcha a quienes van a llevar a cabo el trabajo en el Beit HaMikdash, o sea, conseguir a los Kohanim, después purificar a los Kohanim con la paráduma, conseguir el pectoral y conseguir descifrar cuál era el tejelet, y así otros detalles más que van a ser necesarios en este momento. Y por eso imploramos a Dios y pedimos de corazón de que ya todas estas dudas y todas estas cosas se disuelvan y se diriman con la llegada del Mashiach, este Shabbat Nahamu, que tenemos el próximo Shabbat después de Tisha B'Av, es un doble consuelo, y a partir de este Shabbat hasta Rosh Hashanah tenemos 7 semanas, 7 Shabbatot, y las 7 Haftarot, las 7 comentarios de los profetas hablan de la Nejamá, el consuelo de Dios al pueblo de Israel, que nos va a traer al Mashiach, que nos va a sacar del Galut, y este Shabbat es Nahamu, Nahamu a mí, consolad y consolad al pueblo de Israel. Hashem nos promete el consuelo, y el consuelo va a ser con la llegada del Mashiach, con la construcción del Beit HaMikdash pronto en nuestros días. Entonces, Dios quiera, con el esfuerzo que hemos hecho todos los presentes y todos los judíos en todas partes del mundo estas semanas, de estudiar respecto a las leyes del Beit HaMikdash y cómo se ponía en marcha, y como estudiamos al principio que Dios le dijo a Ezequiel, a través de que ellos estudian las leyes, yo le considero como si construyeron el Beit HaMikdash y trajeron en él las ofrendas necesarias, que Dios realmente nos permita, antes de este Shabbat, en esta noche, mañana, tengamos la dicha de escuchar la gran noticia, que el mundo entero va a escuchar el sonido del shofar de Eliyahu Anabí, y que vamos a tener al Mashiach, y él nos va a resolver todas las dudas que nos quitaron con la construcción del Beit HaMikdash tercero, por mano de Dios y por mano de Dios. Amén. 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 Una pregunta. En el pectoral también estaba escrito el nombre secreto de Dios, un nombre secreto de 70 letras. En el pectoral. Sí, con las piedras sumaba todo. Con la suma de las letras de los Shevatim y demás salía ocultamente. El nombre oculto de Dios. Así es. Es así, correcto. Bueno, espero que haya sido de su satisfacción este ciclo de charlas, un tema complejo, tal vez a veces más complejo, que uno no entiende todos los términos y las dimensiones, y hay mucha cosa que es virtual, pero pusimos lo mejor para que realmente poder vivirlo, poder sentirlo, poder palpar esta presencia, y lo más importante, que cada uno tomemos buenas decisiones para apresurar y pongamos muchos ladrillos, no poquitos, muchos ladrillos, para que el Beit HaMikdash sea una realidad de nuestros días. Amén, amén. Le agradezco a todos acompañarnos. Sé que hay que dedicarle el tiempo y a veces uno ya está saturado de los Zoom, pero la fuerza en conjunto hace que realmente salga luz, salga cosas lindas y que salgan buenos sentimientos en nuestro corazón. Si alguno tiene